La idea hoy es un teórico algo, o un seminario algo distinto, está orientado a que puedan tener una introducción muy somera en relación a lo que son las fuentes de información biomédica, la búsqueda en la literatura y una introducción acerca de los principales diseños de estudios. ¿Pudieron leer ustedes los capítulos del libro de las terapéuticas de la OMS que subimos a principios de año? Fantástico. Eso forma parte me gusta el fantástico porque me dicen no, ni cerca, o sea, ni se acercó. Eso forma parte de la columna estructural de la materia, así que les sugiero que lean por lo menos los primeros capítulos porque la asignatura está orientada a pensarla de esa manera. Por eso damos este tipo de teóricos en farmacología. Si no, la verdad es que este tema o tema de lectura crítica no sería necesario. Entonces, la forma en la que se dicta la materia tiene que ver con esta estrategia de terapéutica razonada. ¿Pudieron leer eso? ¿Qué es más o menos terapéutica razonada? ¿Tuvieron una primera aproximación que hizo Manu originalmente? Bueno, va a salir en cámara, eso sí, porque está... que hizo Manu inicialmente en los primeros encuentros y tiene que ver un poco con esto. El volumen, y eso es un señor tapado por libros, que no se ve, ¿no? Pero digo, el volumen y la sofisticación de la información biomédica creció muchísimo en los últimos 15, 20 años. Hay un crecimiento exponencial. Cuando ustedes se meten a buscar van a ver que cada vez tienen más herramientas de búsqueda, más fuentes y más información. La realidad es que lo que uno debería pensar es cuáles son los motivos por los que buscamos algo. O sea, nosotros decidimos dentro de nuestra disciplina, ustedes como estudiantes, otros como residentes o como médicos, en este proceso de formación, ustedes lo que sucede van a empezar a necesitar buscar o van a tener móviles para buscar. Los motivos de búsqueda pueden ser, qué sé yo, cualquiera de manera informal, por curiosidad, porque el profe de tal dijo algo y uno fue a buscar, o porque les parece interesante mantenerse actualizados, corriéndose de la estructura, digo, del libro, que no deja de ser una fuente de información. Puede ser de manera puntualmente y dirigida, orientada a búsqueda de respuesta para una situación concreta. Eso es un proceso de investigación, es decir, yo me hago una pregunta de investigación y voy a buscar, o eventualmente una pregunta que quiero resolver una cuestión clínica. Yo tengo un paciente que necesito resolver algo que no sé, voy a buscar acerca de eso. O bien una evaluación de la literatura existente, ¿sí?, antes de embarcarse en un proyecto. Entonces, cuando uno hace un proyecto de investigación, lo que sucede es que necesita conocer lo que subyace o lo que a veces van a leer como estado del arte, es decir, en qué instancia está el tema que yo quiero evaluar o el que quiero investigar, y a partir de ahí comenzar a hacer un proyecto propio. Por un lado, la búsqueda por curiosidad o informal, obviamente que está atada al azar, o sea, depende de lo que yo busque, es como que si busco de cualquier forma voy a encontrar lo que pueda devolverme el sitio donde busqué. Por supuesto que no tiene nada que ver con las otras dos formas, que son formas dirigidas en busca de respuestas. La forma dirigida en busca de respuestas voy a ir a buscar a una fuente puntual, sea lo que más conocemos como un libro o sea sistemas de información organizados que nos dan respuestas clínicas, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y la búsqueda en la literatura existente, eso se hace una revisión de alguna manera muy exhaustiva y con otros métodos y con otra metodología de cómo uno va a ir a buscar para encontrar información acerca de ese proyecto de investigación. En general son esos tres motivos por los cuales uno decide embarcarse en una búsqueda de bibliografía en este contexto. Sin embargo, automáticamente con lo que nos encontramos es con un montón de obstáculos, principalmente en algunos contextos la falta de tiempo, la falta de acceso. A nosotros nos pasa mucho esto de que no tenemos accesibilidad a veces
al texto completo, o no tenemos acceso a la página, o no tenemos acceso al sistema de información. La incapacidad de nuestra propia por no saber buscar, o por creer que encontramos gran parte de la bibliografía y no tuvimos una búsqueda sistemática, y eso hace que busquemos parte. Y obviamente la sobrecarga de información. Solamente Medline tiene más de 20 millones de referencias bibliográficas, lo cual es imposible navegar referencia por referencia. Ningún proyecto sería viable en ese contexto, sea lo cual fuere. Por lo cual, lo que nosotros tenemos que plantearnos es definir un poco cuáles son las necesidades de la búsqueda. Es decir, ¿para qué yo quiero buscar esa información? Definir qué rol va a tener la búsqueda, si es un rol como este, si es meramente de actualización, si va orientado a una respuesta a una pregunta clínica, si va orientado a un proyecto de investigación. Y a partir de acá empieza lo que por eso yo les mencionaba esto, si habían leído algo de la terapéutica razonada, es definir la pregunta clínica. Creo que ustedes han tenido en PIAS o en algún otro contexto esto de cómo se define una pregunta clínica o cómo se define la pregunta de investigación o lo que sea. Esto de lo han visto o lo han de alguna manera tenido alguna interacción. Entonces, una vez que está seleccionada la pregunta, una vez que está definida y estructurada la pregunta que yo me quiero responder, ahí voy a ir a buscar las fuentes, porque hay preguntas que se responden con algunas fuentes y hay preguntas que se responden con otras fuentes. A esas fuentes que seleccioné les voy a aplicar una estrategia de búsqueda y después se hace una valoración. Déjale nomás. Esquema que está a la derecha, que está en inglés, ¿sí? Está tomado de un libro que tiene que ver, que se llama como guía del usuario para atención a pacientes. Es una cosa bastante graciosa, pero lo que interesante que plantea es que pone en el centro de toda esta estrategia al paciente, ¿sí? Ya sea desde la investigación o sea desde la mirada clínica. Entonces lo que está en inglés, lo que nosotros dice, bueno, está en inglés porque les resulta sencillo hacer el acrónimo con todas las letras A. Entonces dice preguntarse, adquirir la información, evaluarla la información y una vez evaluada aplicarla, o sea, aplicar ese concepto y actuar sobre el paciente. Siempre lo redundante, tanto para evaluar en un contexto de investigación, cuestiones que tienen que ver con una eficacia o que tienen que ver con seguridad, en el caso de un fármaco, o que quieren ver una implementación, siempre va pensado en el paciente, o eventualmente puede ser el paciente individual o en poblaciones, pero siempre nuestro objetivo es ese. Dentro de los diferentes tipos de preguntas, más allá de una estructura que puede llegar a tener, hay preguntas que nosotros llamamos preguntas de base o background questions, o preguntas que son más avanzadas. Básicamente tienen que ver con nuestra experticia, es decir, nosotros cuando todavía no tenemos gran experticia en el tema o en la disciplina o no sabemos buscar, generalmente nos vamos a hacer preguntas más generales, cosas más globales que tienen que ver con, no sé, por ejemplo, mecanismo de acción de un fármaco, definición de un síndrome o lo que sea. Cuando nosotros avanzamos en esto y de alguna manera pulimos o penetramos en el conocimiento médico, vamos a hacer preguntas mucho más finas. Y esas preguntas mucho más finas están orientadas o están de alguna manera guiadas por esta estructura que la habrán escuchado varias veces, que es la estructura pico de la pregunta. La estructura pico de la pregunta en general está tomado en el contexto de la investigación biomédica, pero puede ser aplicado a un montón de contextos. La idea de la estructura de la pregunta pico es orientarse a la población, es decir, puede ser población o puede ser pacientes. A veces se hace población, ¿sí? Entonces dice quiénes son los pacientes o quiénes son las poblaciones, ¿sí?, relevantes a la que yo quiero abordar con esta pregunta. Son los estudiantes de la Escuela de Medicina de Mar del Plata, son los pacientes diabéticos mayores de 65 años. Entonces hay que contextualizar sí o sí la pregunta. Y el contexto se lo da la población, es ese marco. A partir de ahí yo voy a... lo que se desprende automáticamente de la población es la muestra. Es decir, yo voy a elegir sobre qué grupo poblacional voy a sacar mis conclusiones. La intervención, cuando nosotros hablamos de un estudio o de
sí, en general de un estudio tiene que ver sobre la intervención que hace un investigador, un médico, sobre el paciente. Ahora, cuando este ítem de la pregunta lo trasladamos a una instancia de práctica habitual, es la intervención que uno le puede hacer al paciente. O bien, qué exposición tiene esa persona, porque puede que el investigador o puede que el médico no esté buscando valorar cuál es el valor, valga la redundancia, de su intervención, sino de cuál es el riesgo de la exposición de un paciente. Con lo cual, está hecho el acrónimo como la I, pero puede ser exposición o puede ser intervención. Ahí dice comparador, que es la C, la estructura C. El comparador es contra qué yo voy a comparar esa exposición o esa intervención y si es que la voy a comparar. Hay algunos contextos en donde no voy a poder compararla y hay otros contextos donde sí voy a tener un comparador. Eso es muy importante para plantear, ¿sí?, cuáles son algunas intervenciones relacionadas. Es decir, ¿es A mejor que B? ¿Es hacerle esto mejor que lo otro? En general suele haber, cuando uno piensa en estrategias terapéuticas, suele haber un gol estándar o un estándar de referencia sobre el cual se trata el paciente. Entonces lo que queremos ver, evaluar, es si lo que yo decido o a lo que el paciente está expuesto es mejor, peor, sobre algo, ¿sí? Y después la O es outcome. En general nosotros lo llamamos desenlaces, que puntualmente son las cosas que yo quiero medir. Y esto se lo vamos a remarcar durante toda la cursada y va a ser algo sumamente relevante para más adelante cuando veamos los otros prácticos, que están más orientados a cuestiones de patologías, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, asma, EPOC o lo que sea. Los desenlaces nosotros los pensamos sobre los pacientes. ¿A qué me refiero con esto? Pensamos que es importante para los pacientes. Es decir, ¿es importante para el paciente con asma tener menos exacerbaciones? Bueno, entonces ese es el desenlace para el asma. ¿Es importante para el paciente diabético tener la hemoglobina glicosilada controlada o no internarse por una complicación? Entonces, esos son los desenlaces. Y los desenlaces se definen siempre, sí o sí, antes de ir a hacer la búsqueda. Siempre. Porque la pregunta siempre se define sí o sí. Porque yo primero hago la pregunta y después voy a buscar qué hay. Porque si yo primero voy a buscar qué hay y después hago la pregunta, lo que me va a pasar es que voy a encontrar lo que me quieren decir, no lo que yo quiero buscar. Entonces, sí o sí, esta es la estructura en la que ustedes se deben basar. Y los trabajos prácticos tienen esta, tal vez un poco más solapada, pero tienen esta estructura. Que quiere decir, es el desenlace lo van a tener que definir muchas veces ustedes. Los desenlaces sobre los que yo quiero ver qué eficacia tiene el fármaco que quiero probar. Cuando hablamos de tipos de preguntas, desde su estructura, en general nosotros nos vamos a encontrar con dos, o sea, las terapéuticas, en nuestro contexto, ¿no? Nos vamos a encontrar con dos, que son las terapéuticas, que son, nosotros queremos evaluar el efecto de una intervención para un desenlace importante, ahí ponemos síntomas, discapacidad, mortalidad, costos, calidad de vida. Entonces queremos decir, bueno, ¿cuál es el impacto que tiene el enalapril en la mortalidad en pacientes hipertensos? ¿Cuál es el impacto que tiene, no sé, tal estrategia en la calidad de vida en pacientes oncológicos? Eso es lo que queremos evaluar. Y la otra es acerca de daños, es decir, por un lado queremos evaluar la eficacia y por el otro lado queremos evaluar la carga de efectos adversos o de daños que nosotros le podamos generar a los pacientes con cierta intervención o en este caso cierto fármaco. Esto es siempre un balance de riesgos y beneficios. Nosotros podemos llegar a asumir que el paciente tenga un efecto adverso, como por ejemplo vómitos, si le reduce la internación o la mortalidad. Ahora puede que el paciente no pueda tolerar una diarrea persistente y el beneficio es que esté menos resfriado. Entonces, conceptualmente el equilibrio entre el balance y riesgo-beneficios es otro tema que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, cuando nosotros definimos objetivos terapéuticos y vamos a abordar objetivos terapéuticos, los objetivos terapéuticos son de eficacia, no son de seguridad. Yo voy a mirar si el fármaco es eficaz. Es decir, fármaco reduce la mortalidad,
No, el fármaco me reduce las internaciones, sí, pero me aumenta el infarto. Bueno, pero ese es otro problema, esa es una cuestión de riesgos. Porque esto generalmente suele suceder, que a veces pasa que objetivos terapéuticos, tener menos efectos adversos. No es un objetivo terapéutico. El objetivo terapéutico es un objetivo de eficacia. Es decir, si el fármaco es eficaz para tratar tal o cual condición. Lo que conlleva el efecto adverso es algo que trae aparejado el fármaco. Después, en este contexto, yo se los menciono, pero no lo vamos a ver, hay preguntas diagnósticas, o sea que tienen que ver lo que nosotros llamamos performance diagnóstica, es decir, si hay test diagnósticos que pueden de alguna manera... no, salté uno, pero no importa. Seguimos con esto, digo, si hay test diagnósticos que pueden de alguna manera ser mejor que otros, pero esta parte nosotros no la vemos, es decir, ¿qué es mejor para hacer diagnóstico de COVID-PCR o test rápido? Se compara y se evalúa la performance de un test. Y después, preguntas que están orientadas a diagnósticos diferenciales en la presentación clínica de cuestiones de pacientes. Pues decía diagnóstico, leí lo que decía. Diagnósticos diferenciales cuando nosotros abordamos una condición clínica en particular y no una cuestión que está más vinculada con una intervención. A partir de acá, ¿cuáles son las fuentes de evidencia? Bueno, nada, acá hay como un... Es decir, nosotros llegamos, dijimos, nos planteamos la pregunta, dijimos, bueno, nosotros necesitamos saber esto, algo que diseñamos o algo que queremos saber y eventualmente algo que nos sucede y que queremos resolver con nuestro paciente, ¿a dónde vamos a buscar los datos para tomar esas decisiones? Estos son un par de chistes, pero no sé si se llegan a ver. Ahí está el nene que se cayó y le dice, déjame que te dé un besito para que va a estar todo mejor. Y viene un médico fanático de la evidencia atrás y dice, no, no lo escuches, que un beso no es mejor que el placebo. No sé si saben lo que es el placebo. Acá otra fuente de información, un paciente va al médico y le dice, yo en realidad ya estoy diagnosticado, me diagnostiqué a mí mismo buscando en Google, lo que vengo solamente es para ver una segunda opinión. Y en el otro es un laboratorio de investigación que dice que por favor, le dice el dueño del laboratorio, que por favor trate de encontrar algo que funcione como la aspirina, pero que cueste aproximadamente 8 o más veces. Esto dispara ahí un par de cuestiones que tienen que ver con no ser estrictamente fanáticos de la evidencia, que hay algunas cuestiones que no nos vamos a poder responder, que la búsqueda de la respuesta a la pregunta está basada en la incertidumbre y eso tiene que ver con lo que nosotros hacemos todos los días, que va a haber más y menos, mejor y peor evidencia, pero que a veces es lo que hay y que tenemos que tomar decisiones sobre eso, que no nos puede de alguna manera atar, bueno, no hay evidencia, no hacemos nada, eso no puede estar ligado en el contexto de la práctica, en el contexto de la investigación, por supuesto. Esto de que hay que, hay que aprender a conversar con el paciente, porque el paciente tiene un preconcepto y de su enfermedad, de su situación muchas veces, y uno puede que dé un diagnóstico acertado o no, pero a lo que vamos es que tiene que tener la mejor fuente disponible para poder de alguna manera interactuar con el paciente. Y el último tiene que ver con algo que tal vez nos toca más de cerca en la materia, que es la influencia de la industria farmacéutica en el desarrollo de fármacos. Así que ese es un poco algunos disparadores vinculados con las fuentes de evidencia. Esto es algo que, digo, me parece que es algo meramente conceptual, no, porque hay mucha variabilidad alrededor de esto. De alguna manera nosotros necesitamos categorizar la evidencia disponible y decir, bueno, categorizarla ¿cómo? Basándonos en el grado de confianza que se puede otorgar a la información. Es decir, esta información que yo obtuve de acá, ¿es confiable para que yo tome una decisión? Esto ha ido cambiando con el correr de los años. Esta pirámide es, no sé si vieja, pero probablemente en el contexto de los que discutimos todos los días esto, desactualizada. Pero para adentrarnos en el tema, me parece que es más que suficiente, porque si no puede generar confusión. Entonces, esta pirámide de alguna manera trata de representar en el tope aquellos diseños, en realidad, o de aquellos tipos de estudio que son más confiables, y en la base aquellos que son menos confiables. Que sean más o menos confiables no quiere decir que todo esto basándonos en que están bien hechos,
O sea que estructuralmente, que operativamente, el estudio de caso control que está en la base de la pirámide y la revisión sistemática están adecuadamente hechos. O sea, si vos tenés una revisión sistemática mal hecha, es mala. Independientemente, o sea, y baja, desaparece de la pirámide. Lo que me refiero es que esto tiene que estar bien hecho. Ahora vamos a hablar de los tipos de diseño, pero inicialmente las revisiones sistemáticas, ¿sí?, de ensayos clínicos aleatorizados, y ahora vamos a ver qué son los ensayos clínicos y qué son aleatorizados, y qué son las revisiones sistemáticas. Están en la punta de la pirámide, luego los ensayos clínicos aleatorizados, otros ensayos clínicos controlados no aleatorizados, ¿sí? Estudios observacionales, donde habitualmente lo que nosotros tenemos son los casos y controles o los estudios de cohorte, y por último estudios de casos aislados y la opinión personal. Fíjense que la forma de aprender nuestra como médicos habitualmente está muy vinculada con la transmisión de la información del médico de mayor jerarquía al médico de menor jerarquía. Y eso se basa en, o sea, está en el último nivel de evidencia. O sea, la opinión es muy bajo el nivel de evidencia. La opinión de un experto no construye una estructura de evidencia válida. No es, me lo dijo el doctor tal, entonces básicamente eso no tiene evidencia. Porque la opinión personal está traccionada por un montón de cuestiones, sobre todo vinculadas por el sesgo. A veces, no intencional, no es que quien te lo dice tiene alguna intencionalidad, pero está formado de una manera tal. Entonces, la idea es que, y acá es donde se desprende otro brazo de este seminario, es, además de que ustedes puedan conocer las fuentes y dónde ir a buscar, valorar por sí mismos, ¿sí?, la información con la que cuentan. Esto se anexa a algo que se llama lectura crítica, pero es algo que a partir de ahora y en adelante sería muy bueno que lo hagan, no solamente en fármaco, en todo lo que ustedes vayan a hacer. Lo que pasa es que van a tener que reducir el volumen de información o tratar de reducir el volumen lo máximo, porque si no es inabarcable. Pero digo, después vamos a volver a verlo en lectura crítica, pero un poco este es el concepto. Tiene que ver con esto, tiene que ver con que ustedes puedan tomar sus decisiones y no a veces estar atados a la opinión del otro o intercambiar con el otro, que tiene más experiencia, que tiene una formación y todo, alguna opinión. Cosa que puede generarles algún problema, pero bueno, eso es otra historia. Dentro de las fuentes, me hubiese gustado tener un pizarrón, pero como se dan cuenta no lo tengo. Hay fuentes que nosotros llamamos preevaluadas o prevaloradas, van a leer también. ¿Qué quiere decir eso? Que han sido de alguna manera filtradas, ¿sí?, por múltiples grupos que conocen y que trabajan todos los días en evidencia. Entonces eso permite que cuando nosotros vamos a buscar la información tengamos cierta certeza de que esa información ya fue evaluada y fue filtrada y fue valorada. Tiene mucho que ver, o sea, estas fuentes nos dan en general respuesta a las preguntas clínicas del día a día, o el diagnóstico diferencial, o la pregunta que está vinculada a encontrar un test diagnóstico adecuado, o la pregunta que está vinculada en cómo abordar un paciente con tal patología, o solamente para actualizarnos un tema. Bueno, ¿cuál es se le llama estado del arte? ¿Cuál es el estado del arte de la, no sé, coccidioidomicosis? Bueno, entonces buscas y vas a encontrar a alguien que actualizó, filtró y adecuadamente manejó esta información. Hay un montón de fuentes. Yo les dejé... No, lo que pasa es que claro, no van a tener el acceso al link, cosa que me da bronca, pero bueno. La gran mayoría de las fuentes, lamentablemente, son pagas. Las dos primeras, Dynamed y UpToDate. Dynamed es una fuente preevaluada o es una fuente que depende del Colegio de Médicos Americanos, de ACP, ¿sí?, American College of Physicians. Y UpToDate también, que capaz que han escuchado, es un poco más famosa, ¿sí? También es una fuente que son pagas, pero eso te permite, o sea, a vos te permite buscar sobre una patología. Ahora no tenemos conexión, pero si en algún momento a ustedes les interesa, lo hacemos, es un segundo. Introducción, epidemiología, diagnóstico, tratamiento. Es como si fuese un libro, pero permanentemente actualizado y con algunas valoraciones críticas.
Entonces dice, bueno, esto tiene este nivel de evidencia sobre en general patologías. La tercera es BMJ Best Practices. Esta es otra fuente de la revista británica de British Journal of Medicine, ¿sí? Y después las otras son de McMaster, de la Universidad de McMaster, Cochrane, que es un consorcio de gente que se junta a hacer revisiones sistemáticas y es como el más importante. El otro también es de McMaster unido con Dynamed, y el otro es de la Universidad de York, donde en general ahí lo que buscamos son estudios que tienen que ver con costo-efectividad o evaluaciones, se llaman evaluaciones de tecnologías sanitarias. Hay, además de estos, 10.000 millones. Estos son como los más conocidos. Tal vez alguna vez, cuando ustedes vean el simbolito, puedan decir, bueno, esto sirve un poco más, puede tener un poco más de fuente de evidencia, un poco más, vale. Y las fuentes no preevaluadas, que son las que habitualmente nosotros más conocemos, o sobre todo la primera, que es PubMed, ¿sí? PubMed es una base de datos dependiente de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, donde está orientada a la información biomédica. Hay otras como Web of Science, la Biblioteca Virtual de Salud. Esto es de toda Latinoamérica y esto lo que tiene el beneficio es la búsqueda en castellano, porque hay todas las otras fuentes, la búsqueda es prácticamente en inglés. Hoy en día igual creo que dejó de ser una limitante la búsqueda en inglés, ya sea por el traductor o por el chat GPT, lo que sea, buscan y les va a dar una traducción acorde a lo que quieren preguntar, con lo cual lo van a poder hacer. Y dentro de Google, lo que nosotros llamamos Google Scholar, que es un Google donde se hacen citas bibliográficas. Estos se juntan en toda una... se juntan un montón de información, algunas se solapan y otras no. Acá pueden ver, Embase es la base más grande, ¿sí? Sin embargo, lo que está orientado a información biomédica es menos, con lo cual es mucho más amplia. PubMed es mucho más orientada a información biomédica y después tenemos Cochrane. Lo que pasa es que Cochrane lo que hace son revisiones sistemáticas, con lo cual está mucho más acotado la información. Imagínense que hay de la información publicada, ¿sí?, una sobreposición solamente de un 18%, 20, 25, con lo cual hay un 75% de información que si uno no busca en una fuente o en otra no la va a encontrar. Embase en general publica, es de una editorial y en general publica más resultados de investigaciones europeas o de cosas europeas, PubMed más de Estados Unidos. ¿Sí? Ambas en inglés, pero va orientado por ahí. ¿Alguna vez vieron lo que llaman términos mesh? No. ¿Sí? No, bueno, van a diferentes facultades. ¿En computación lo ven? Bien. Sí, sí, no. Bueno, lo que pasa es que no lo van a ver acá porque la verdad es que se ve feo. Un cachito así, seguimos. La idea de marcarles esto era solamente, si ustedes ven arriba a la izquierda, se buscó, por ejemplo, la prevención del stroke en fibrilación auricular, ¿no? Les arroja, si uno busca así al voleo, tiene un buscador, les arroja, no sé, esta búsqueda claramente fue hecha capaz que hace 4 o 5 años, con lo cual hoy el número es distinto, ¿no? Pero les arroja 17.000 y pico de estudios. Si nosotros buscamos por términos mesh, acota a 5.000 estudios, ¿sí? Y si buscamos por unión de términos, o sea, lo que llaman operadores booleanos, que ahora los miramos rápidamente, nos arroja 876. Entonces, lo que nos permite básicamente estas herramientas es acotar la información, hacer tipo un filtro para poder ir a leer lo que consideremos relevante, porque de leer 17.000 a leer 800, bueno, igual 800 es mucho, pero Dios, puede que más o menos nos acerquemos. Perdón. Entonces, las herramientas para la búsqueda, cuando nosotros nos metemos en un buscador como PubMed, no vamos a hacer un tutorial de PubMed. PubMed tiene tutorial propio, ¿sí?, en inglés y en español, si ustedes lo buscan, con lo cual es muy simple. Y no solo eso, hay tutoriales de un montón de universidades gratis en YouTube. Se meten, por decirles, no sé, la última que vi es la Universidad de Newcastle. Ustedes se meten y tienen tutoriales para buscar en PubMed, en Embase, en
Web of Science, varios diferentes, con lo cual pueden buscar con eso. Tal vez deberíamos hacer uno nosotros, pero no estamos a la altura, me parece. Las herramientas para la búsqueda, dentro de esto tenemos los operadores booleanos que habíamos dicho, esto de and, or not. And es sí en inglés, or es sí no y not es no. Buscar en forma truncada. Buscar en forma truncada es poner la raíz de la palabra, ¿sí? Y un asterisco. Entonces esa raíz de la palabra, que por ejemplo puede ser child, ¿sí? Y el asterisco me busca children, childhood, childs, o sea, todo lo que esté detrás de child me lo busca con el asterisco. Poner límites en los años, en la edad, en el sexo, en el tipo de estudio. Si quieren, en general PubMed busca humanos o animales. Si uno no le pone el filtro humano, puede buscarte estudios en humanos o animales. Los paréntesis agrupan los términos. O sea, por ejemplo, yo puedo tener, si yo pongo cáncer colorectal, me busca cáncer y colorectal. Entonces me busca todo eso. Todo lo que diga colorectal puede ser una endoscopía, pero puede no ser cáncer. Y todo cáncer puede ser de pulmón y no de colon. PubMed igual lo busca de otra forma, pero no importa, digo, conceptualmente, si ustedes lo ponen entre paréntesis, le va a permitir que le busque el concepto de cáncer colorectal. Después le pueden agregar I, O, lo que sea. Esto entre corchetes, ¿sí? Que dice corchete TI o corchete TIA. TI es título. Y AB es abstract. Abstract es el resumen de cualquier estudio de investigación. Si ustedes ponen eso, lo que les va a devolver es un resultado que les permite ver si su concepto está en el título o en el abstract. Porque muchas veces pasa que el investigador nombra, ¿sí?, de una manera algo en el título, ustedes no lo encuentran y lo buscan en el abstract y está. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. O inclusión de comillas. Con respecto a los operadores booleanos, ¿sí?, OR, ¿sí?, quiere decir busca cualquiera de los dos. Busca úlcera péptica o hemorragia, pero junta los conjuntos, ¿sí? AND busca úlcera péptica y hemorragia, es decir, todo lo que junte ambos conceptos, con lo cual el conjunto se reduce, achica, ¿sí? Si yo busco con OR, amplío, si busco con AND, achico. Y NOT, ¿sí?, busca todas las úlceras pépticas que no tengan hemorragia. Entonces me elimina la hemorragia del concepto de úlcera péptica. ¿Sí? Siempre eso excluye el criterio. Un ejemplo para, de alguna manera, traducir, nosotros por ejemplo queremos buscar a ver si el consejo médico, ¿sí?, eso sería la intervención, la I de la pregunta, es eficaz para el abandono del tabaco. Ese sería ¿qué? Dentro de la pregunta pico, ¿qué sería? Si yo quisiera decir el consejo médico es que la intervención, el comparador, la intervención. El abandono del tabaco, ¿qué sería? El desenlace, exactamente. Es decir, sí, fíjense que a veces la pregunta no está construida de la manera que... Entonces, si el consejo médico es eficaz para el abandono del tabaco en adolescentes. Adolescentes sería a población. ¿Está? Acá no tenemos comparador. O habría otros comparadores. O dejamos libre, ¿sí?, la búsqueda sobre los comparadores. Entonces tenemos, ¿sí?, podemos buscar así. Y una vez que buscamos cada uno de estos, hoy en día PubMed busca todo junto. Pero nosotros buscamos la P. Entonces buscamos, por ejemplo, truncado, adolescentes, personas jóvenes, teenagers, lo que sea. Buscamos y acumulamos los resultados de la P en un apartado de búsqueda de PubMed. Luego de eso vamos y pasamos a la I. Y buscamos todos los sinónimos que nos pueden llegar a parecer importantes de la I. Y lo metemos en el box de búsqueda de PubMed. Y después en la O, que es el outcome, y buscamos los resultados de la O, y después eso lo va juntando solo, no es que ustedes tienen que hacer algo, lo va juntando solo PubMed, y una vez que juntó toda la estrategia de búsqueda, ponen buscar y les busca esto. Puntualmente, busca cuáles son las intervenciones, o sea, si hay intervenciones que reducen o favorecen el abandono del tabaco en adolescentes. Si ustedes buscan solamente adolescentes, aparecen 10 millones de citas. Si buscan solamente
como es consejo médico, aparecen 4 millones de citas. Si buscan solamente abandono de tabaco, aparecen 7 millones de citas. Si buscan esto, capaz que le aparecen 250 estudios. Ese es el valor de esto. La cuestión de estas fuentes, o sea, nuestra búsqueda va a estar, o su búsqueda en general, digo, de acá en adelante, cuando quieran buscar información novedosa o de investigación, va a estar orientada a PubMed. O sea, es el buscador por excelencia porque se centra en información médica. Hay otros, por supuesto, pero va a estar orientado ahí. ¿Hay otros lugares para buscar? Sí, un montonazo. Estos son otros lugares. A mí me gustaría poder, de alguna manera, que ustedes se hagan de los links de estos lugares para facilitar esto. Lo que voy a hacer es tomar estos links, los voy a sacar, los voy a meter en un drive y los voy a subir para que se los vayan repartiendo, porque sería una pavada que no tengan acceso. Después si acceden o no es otra historia, pero digo, que tengan la disponibilidad, la accesibilidad y que sepan más o menos que cada uno qué es. Las agencias de evaluación de tecnología sanitaria son agencias orientadas a valorar el uso de tecnología sanitaria. Se refiere a un fármaco, un marcapaso, una prótesis, ¿sí? O un dispositivo, un audífono, ¿sí? Todo eso en un contexto más orientado a lo gubernamental, que tiene que ver más con la cobertura. Entonces hacen en general una valoración no solamente de la evidencia, sino también de los costos, ¿sí? Y eso permite de alguna manera tomar decisiones más poblacionales. Tal vez si ustedes quieren saber si alguna intervención es más útil a nivel poblacional y no individual de un paciente, es más interesante ir a buscar acá. Estas son agencias varias, de todas le diría de muchísima calidad. El NICE es la agencia inglesa, CAT es la agencia canadiense, Liquic es la agencia alemana, HAS es la agencia francesa, la otra es un consorcio europeo que es Innata, y la HRQ, aunque el sistema sanitario de Estados Unidos sea muy distinto a los sistemas sanitarios públicos, esa agencia de calidad en salud es muy buena, hace muy buenos informes de un montón de patologías y de un montón de condiciones, y va muy orientado al abordaje terapéutico, así que está muy bueno. Les había preguntado qué era, esto me quedó medio colgado pero no importa, les había preguntado qué era el mesh, ¿sí? O sea, si ustedes sabían. En realidad es un vocabulario, no hay otra cosa. En la Biblioteca Virtual de Salud ya hace un tiempo pusieron algo que se llama DEX, o sea, D-E minúscula C-S, que es exactamente lo mismo que el mesh, pero en castellano. Es un vocabulario controlado a partir del cual vos pones algo en la búsqueda y el buscador te lo categoriza dentro de eso. Entonces, si vos, por ejemplo, pones sangrado gastrointestinal, eso es un título enorme en donde dentro de sangrado gastrointestinal hay sangrado ilíaco, hay hemoptisis, hay un montón de otros conceptos, ¿sí? Que se agrupan en sangrado gastrointestinal. Entonces vos buscás sangrado gastrointestinal y te va a decir, busqué todo esto de sangrado gastrointestinal. No es que solamente busqué la palabra sangrado gastrointestinal, sino que es un vocabulario al que PubMed está acostumbrado y que ahora la biblioteca virtual, ahora no, pero ya hace un tiempo la biblioteca virtual de salud lo podemos encontrar en castellano, son muy parecidos los términos. ¿Por qué charlábamos de esto? O sea, los autores, hay por ejemplo definiciones, ahí dice hand washing, que es lavado de manos, yo quiero buscar lavado de manos, hay por lo menos 6 o 7 definiciones, o sea, definiciones de referencias de autores distintas para decir lavado de manos. Está lavado de manos quirúrgico, sanitización de manos o lavado de manos pero separado. O sea, en vez de hand washing todos juntos, hand washing. Con lo cual, si yo busco de una sola manera voy a encontrar una sola cosa. El mesh o el DEX lo que hace es juntar todo esto. Entonces, de la manera que yo busque cualquiera de esas es intercambiable y me permite encontrar toda la información. Gente que se dedica a esto. Otros lugares para buscar, para nosotros ANMAT es nuestra agencia reguladora, y la agencia reguladora lo que hace es aprobar o no tecnologías sanitarias y hace informes de calidad de esa tecnología, con lo cual es una fuente de búsqueda interesante.
Y después las agencias europeas y americanas, la FDA, como lo habrán escuchado repetidas veces, es lo mismo que la ANMAT, pero tienen buenos informes también. Y después los metabuscadores, que son buscadores que no tienen bases de datos propias, sino que van sacando de diferentes bases de datos, ¿sí? Por ejemplo, el Trip Database saca de Embase, saca de Medline, saca de revistas, ¿sí? De revistas, o sea, de artículos originales. Entonces eso, de alguna manera, es como mucho más sensible, amplía la búsqueda, pero hay que ir a leer con mucha más precaución, ¿sí? Son buenos. Epistemónicos es lo puse adrede porque es un trabajo que ya lleva 10 años de un grupo chileno que trabaja muy bien, que hacen en general revisiones sistemáticas, o sea, te devuelve tu búsqueda de revisiones sistemáticas, es gratis, o sea, solamente con generarse una cuenta lo pueden, pueden ir a buscar. Tiene opciones de pago, pero no cambia la estrategia de búsqueda. Se busca en castellano y por palabra, así, quiero saber qué es la displasia ritmogénica. Lo buscan así y les devuelve la información. No solo eso, sino que además tiene un elemento que es muy interesante que se llama matriz. Entonces, si a ustedes le dice que tiene 10 revisiones sistemáticas y hay 50 estudios, le dice cuántos estudios de esos incluyó cada revisión sistemática. Es decir, es como si fuese un cuadrito que te dice, vos tenés la revisión sistemática tuya, la tuya, la tuya, la tuya, eso incluye 50 estudios primarios. Bueno, vos incluiste 20, entonces te marca cuáles 20 y compara con cuáles 20 incluiste vos y compara con cuáles 15 incluiste vos. Entonces vos podés comparar estudio con estudio, eso es muy bueno y es un recurso en castellano y muy útil. Otras fuentes de información, no sé si las conocen. Por supuesto que no son fuentes de información controladas, pero no dejan de ser fuentes de información. El Twitter se ha transformado en el último tiempo, sobre todo en pandemia, en un amplificador de información biomédica de gente con cierta relevancia, opiniones, publicación de artículos. A veces los propios autores publican lo que se llama preprint o antes de estar publicado en la revista, lo publican en Twitter, con lo cual es una fuente de información. Y el Sci-Hub, que no deberíamos ponerlo, pero existe y es como negarlo, no sé si lo conocen. Sci-Hub es un buscador, ¿sí? Que está orientado a lo que es búsqueda de artículos primarios, es decir, artículos originales, pero que fueron subidos por alguien que los bajó de la revista paga. La revista paga una suscripción, sí, es que, o sea, hay toda una cuestión legal alrededor de esto, basada en si el conocimiento es de dominio público o no, o es de las editoriales, o si hay que suscribirse o hay que pagar para publicar en tal o cual revista. Nosotros para publicar tenemos que pagar, no es que vos, o sea... y hay toda una línea de un montón de revistas que son de acceso abierto. O sea, hoy en día hay, no les sabría decir la cantidad, pero hay un montón de fuentes de revistas que son de acceso abierto. Ustedes pueden tener acceso al PDF del artículo original, ya sea bajándolo o ya sea, en algunos casos, inclusive revistas de tanta jerarquía como Nature, lo que hacen es, te permiten leer el artículo, no te permiten bajarlo, pero sí te permiten leerlo online, gratis, en algunos casos. Con lo cual, acceso a la información hay muchísimo. El tema es habrá que diferenciarlo. Después están las otras fuentes de información de las que, o sea, a veces uno trata de no caer, sino darle una mirada un poco más, no sé si innovadora, sino distinta de lo que habitualmente ustedes puedan no conocer. El libro lo conocen, saben que es una fuente de información, que es la que inicialmente nos basamos todos y la que puede ser la que de alguna manera gatilla nuestra pregunta. Y después están que es lo que vamos a pasar un poco ahora, que son los artículos originales, es decir, que son las investigaciones originales que cada médico, cada investigador hace, que publica y que probablemente sean lo que nosotros inicialmente basemos nuestras, a veces, no decisiones, pero sí nuestras consultas. El tema es que a veces cuando nosotros leemos un artículo de un tema, hay 20 más.
Por eso es el tema de que a veces es necesario resumir la información. Vamos a hacer, si bien este tema de tipos de estudios no es el tema que nos compete formalmente, el trabajo práctico tiene algo que tiene que ver con algo de diseño. ¿Vieron tipos de estudios alguna vez? Sí, también lo vieron en vías, vieron diseños, entienden, saben lo que es, con lo cual vamos a ir relativamente rápido. Digo, hay, para conceptualizar, los estudios se pueden clasificar, los van a ver clasificados de un montón de maneras, ¿sí? De un montón de maneras distintas, pero originalmente pueden ser observacionales o experimentales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Se les ocurre? ¿Quiere decir observacionales o experimentales? Sí, aunque en el observacional solamente se observa y en el experimental es como que el investigador introduce una variable que no interviene. Bien, perfecto, es eso. Entonces, es la característica principal de lo que nosotros llamamos ensayos clínicos, ¿sí? Esos son los estudios experimentales. Y los observacionales son, en general, todos los otros. Casos controles, cortes prospectivas, retrospectivas, como ustedes quieran. Pero en general son esos. Después se pueden diferenciar por la unidad de análisis, que esto lo veníamos charlando un poco cuando definíamos población. Es decir, ¿qué es la unidad de análisis? La unidad de análisis puede ser o bien el individuo, el paciente en particular, o bien una población. Entonces eso hace diferenciar y ahí es donde entran a jugar un poco los estudios ecológicos. Estudios ecológicos son aquellos estudios que uno toma datos de una población y quiere sacar datos, o sea, de esa población. Pero a veces cae en lo que suele llamarse falacia ecológica, que es decir, yo quiero saber la mortalidad en pacientes con cáncer colorectal. Perfecto, vos vas a ver, por datos vas a saber cuántos pacientes con cáncer colorectal hay y cuánta mortalidad hay, pero vos no sabés si el paciente X se murió, ¿sí?, de cáncer colorectal. Son datos poblacionales, vos haces análisis poblacionales, no de pacientes puntuales. Básicamente por eso. Y después lo que tiene que ver con el tiempo. No se ve nada, chicos, es una cosa... Y es más, creo que o yo veo mal o está mal... No, esto no era lo que... Ahí se ve un poco mejor, ¿no? Pero no, como no veo nada, es como que para mí es lo mismo. Le decía, después por el tiempo, ¿sí? Si nosotros decidimos hacer un estudio retrospectivo o prospectivo. La diferencia esa la saben también. Confío seriamente que sí, pero no les quiero preguntar. Nada, retrospectivo o prospectivo se basa en el evento que yo quiero medir. Si el evento que yo quiero medir ya sucedió, es retrospectivo. Si el evento que yo quiero medir no sucedió, es prospectivo. Concepto, hay otros diseños, no nos vamos a meter ahí. Entonces, un poco lo que decía el compañero, que no sé el nombre, Ezequiel, esto, si el investigador de alguna manera introducía alguna variable, bueno, entonces sí, el estudio es experimental. Si el investigador no introduce ninguna variable, es un estudio experimental observacional. El estudio, en general experimental, su razón de ser es tratar de comparar y probar las hipótesis que los estudios observacionales generaron. El estudio observacional describe una condición y genera una hipótesis. Y el estudio experimental lo que trata de hacer es comprobar o no esa hipótesis. Si el estudio tiene randomización o aleatorización, si quieren y nos da el tiempo charlamos, si no están muertos, de qué es eso o no, son ensayos clínicos aleatorizados o son ensayos clínicos no aleatorizados. Y después, si los estudios observacionales tienen comparadores, o sea, tienen un grupo de comparación, si yo comparo el grupo A contra el grupo B, ¿sí?, son estudios analíticos, y si no comparo, son estudios solamente descriptivos. Si ese análisis, o sea, esa evaluación analítica que yo hago del estudio en el tiempo, ¿sí?, es retrospectivo, como decíamos hace un rato, en general son casos y controles o estudios de corte transversal. Y si son hacia adelante, es decir, el evento no sucedió, son en general estudios de cortes. Esto es un poco más simplificado. Si dentro de los estudios de intervención van a tener ensayos clínicos. Dentro de los estudios de incidencia y pronóstico,
¿sí? Incidencia es... ¿Qué? Casos nuevos. Con lo cual, para yo saber casos nuevos, evidentemente no tiene que haber pasado. Si pasó, no voy a saber incidencia. Voy a saber prevalencia, es decir, yo sé los casos que hay. Entonces, para incidencia, estudios de cohortes, que en general son los que definen desde la exposición al evento. De prevalencia, estudios de cohorte transversal, ¿sí? Etiología de factores de riesgo, pueden ser algunos estudios de cohorte o pueden ser en general caso control. Y el diagnóstico, no entramos en diagnóstico. ¿Qué les parece que es, por ejemplo? Dice, ¿cuál es la prevalencia de pacientes VIH positivos en mi centro de salud? Es un estudio de... Me va uno. ¿Sí? Bien, perfecto. Estaba segura. Son estudios de corte transversal, no se ve esto de acá, ¿sí? Pero partimos de la población, pacientes con evento, pacientes sin evento, ¿sí? Y después lo que analizamos es factores de riesgo sí, factores de riesgo no. Pero básicamente partimos desde el evento. Eso del tiempo está un poco como desajustado, pero lo que dice tiempo ahí es como la línea de tiempo, ¿no? ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es recolectar, ¿sí? En forma simultánea la información. Recolectamos si tuvo algún factor de riesgo y si tiene la condición. En estos pacientes, ¿tienen más riesgo de enfermarse de tuberculosis que los pacientes con VIH negativo? Hay como disquisición. Algunos casos y controles, otros... ¿Otros qué? No sé qué dijeron. De corte. De corte prospectiva. Lo que yo quiero ver es el riesgo, ¿no? O sea, tengo... Sí, tengo... Está bien, todos los pacientes tienen, o no, sí, pero yo tengo una población libre del evento de interés. El evento de interés en este caso es la tuberculosis. ¿Sí? Lo que yo quiero ver es si estos pacientes se enferman o no de tuberculosis. Con lo cual, veo si tienen el factor de riesgo, veo si no tienen el factor de riesgo, estoy parado acá y yo digo, bueno, los que se infectan de VIH hacen más riesgo de tuberculosis, tienen más riesgo de desarrollar tuberculosis, sí o no. Y los sigo en el tiempo. Estoy parado en el presente, miro hacia el futuro cuáles son los factores de riesgo y busco el evento hacia adelante. El estudio de corte retrospectivo... en general, esto no es para enquilombarlos. Esto lo charlamos al final. Ahora les digo qué es, porque en general se usa muchísimo, pero es complejo pensarlo desde la idea. Los estudios de caso y control, por supuesto que lo que hacemos, ¿qué es? O sea, tenemos casos y tenemos controles y vemos dentro de los casos cuáles tenían y cuáles no el factor de riesgo, y dentro de los controles que no tienen el evento, cuáles tenían y cuáles no el factor de riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, esto disminuye el riesgo de enfermar de tuberculosis si les doy quimioprofilaxis. Bien, ¿sí? Tienen recontra clara. Son un estudio experimental. Le doy, ¿sí? Lo randomizo, puede o no randomizarlo. Veo a la población, le doy la intervención y evalúo en el futuro. Con lo cual, cuando uno mira prospectivamente, en general hay dos tipos de estudios que son prospectivos. Uno es la cohorte, ¿sí? De seguimiento, y otro es el ensayo clínico o el ensayo experimental, que no deja de ser una cohorte, pero la que yo intervengo. Les quería mencionar lo que tiene que ver con cohortes retrospectivas, que es como medio antiintuitivo, pues si dijimos que la cohorte es prospectiva, si yo digo cohorte retrospectiva, me estoy diciendo cualquier fruta, no. Lo que sucede es que nosotros lo que agarramos y decimos, bueno, yo voy atrás en el tiempo, estamos en 2023, me voy 10 años para atrás, a 2013. Y miro si los pacientes que fumaban, desarrollaron cáncer de pulmón. Entonces ya pasaron las dos cosas, ya fumaron y ya tuvieron el cáncer de pulmón, pero yo los voy a mirar para atrás. En general son estudios que se utilizan muchísimo y que sirven para calcular incidencias en el tiempo, ¿sí? Y lo que sucede es que son fáciles de hacer porque en general están tomados de bases de datos secundarias. Bases de datos secundarias son, por ejemplo, historias clínicas que no fueron diseñadas para investigar, ¿sí? Sino que fueron registro habitual de la información.
paciente que fuma, paciente que en la misma historia clínica a los 5 años paciente que desarrolló cáncer de pulmón. Entonces yo voy a buscar eso y miro si hay de alguna manera alguna asociación causal en el tiempo, ¿sí? No puedo bajo ningún punto de vista asumir que hay causalidad. Hoy en día nosotros sí, pero digo, nosotros con eso lo que tratamos es de evaluar esa cuestión. Son interesantes, son de alguna manera fáciles de realizar. Lo que sucede es que contamos con el riesgo de que la información pueda estar o no registrada o mal registrada porque no se pensó en una investigación en ese contexto. Creo que esto no mucho más. Ahí les había dejado, después les subo también, voy a armar y les pongo los tutoriales para la búsqueda. Esa es de la Universidad del Estado de Georgia, que está buena. Y hay otro, un tutorial de PubMed directamente. Y hay uno que está traducido. Así que lo pueden buscar. La idea del seminario tiene que ver con esto, con que ustedes puedan empezar a adentrarse en, ven que hay un montón de fuentes de información que, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hay un montón de fuentes de información que podemos utilizar. La idea es que podamos empezar a filtrarlas, no se abrumen por la información. Si en algún momento les hacemos buscar algo, va a pasar un poco esto. Pero creo que esto es aplicable a un montón de otras disciplinas de las que se van a ir como chocando y van a necesitar a veces tomar decisiones. Independientemente de ello, yo creo que es importante reparar en esto. Este señor se llama Douglas Allman. Se murió, fue un estadístico de Oxford y fue la persona que diseñó prácticamente toda la estadística biomédica con la que nosotros trabajamos todos los días. Y lo que planteó desde el año 90 es esto, es que nosotros lo que necesitamos es menos investigación, mejor investigación e investigación hecha por los motivos que corresponde hacer investigación. Me refiero a, con esto, si nosotros podemos leer críticamente, si nosotros podemos evaluar, si nosotros aprendemos a buscar, vamos a tener más herramientas para hacer esto. Esto no quiere desalentar la investigación, sino que quiere reasignar recursos, decir dónde vamos a investigar, qué vamos a investigar y qué es lo que queremos ver con lo que investigamos. O sea, porque y esto está muy atado a cuáles son realmente los objetivos importantes para los pacientes. ¿Al paciente qué le importa? ¿No tener disnea y poder ir al baño? ¿O le importa tener un valor de laboratorio controlado? Esa es la idea general, ¿sí? Así que bueno, no mucho más. No sé si me querrán preguntar algo, pero asumo que no, porque no entendieron nada. Pero si me quieren consultar, totalmente a disposición. Y no sé ni qué hora es. Los links, o sea, el drive lo tengo que armar y se lo subo al campus para que todos tengan acceso y armo eso con los links de los diferentes lugares, si les parece. Y alguno más que sea en castellano y eso en búsqueda que son un poco más amigables.